Katsuki atrajo toda la atención hacia sí mismo en lugar del niño. Acababa de gritar el nombre de un extraño, o mejor dicho, el nombre de aquel niño. Corrió hacia él, desesperado por abrazarlo, mirarlo, tocarlo, para asegurarse de que no estuviera alucinando. No pensó en nada más. Todos se quedaron paralizados, conmocionados. Ni siquiera Izuku imaginó oír su nombre en ese lugar. Las únicas veces que lo había oído antes era cuando el hombre enmascarado lo llamaba, cuando quería algo. Cuando se preparaba para Katsuki Bakugo. De repente, Aizawa se interpuso entre ellos, bloqueando el camino de Bakugo. Katsuki parpadeó, sorprendido de encontrar a su maestro justo frente a él. Intentó mirar más allá de Aizawa para ver de nuevo a la persona que estaba detrás de él, pero no pudo. Momentos después, lo sacaron del aula. El resto de la clase permaneció en silencio, atónito, intentando procesar lo que acababa de suceder en cuestión de segundos. Eri se quedó allí de pie, incómoda, mirando rápidamente a Izuku para asegurarse de que estuviera bien. Mientras tanto, Izuku observaba la puerta por la que habían salido Aizawa y el chico rubio. Parecía tan perdido como todos los demás. Entonces, una pequeña voz cortó el silencio. ¿Qué acaba de pasar? Izuku miró a la chica. Su piel era rosada, con pequeños cuernos amarillos que sobresalían de un cabello tan suave y rosado como su tez. Nadie respondió. Se levantó de la silla, esperando claramente alguna respuesta. Pero Izuku no tenía ninguna, ni siquiera para sí mismo. Y aunque la tuviera, ¿cómo podría comunicarla? Los minutos pasaron en un silencio incómodo. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Aizawa entró, luciendo cansado, y le hizo un gesto a Katsuki para que volviera a sentarse. Bakugo regresó a su asiento con la cabeza gacha. Era una imagen inusual para sus compañeros. Miró fugaz y tristemente a Izuku, pero no dijo nada. Aizawa se quedó de pie frente a su escritorio, escaneando la habitación, sus estudiantes y luego Izuku. Midoriya, dijo. No hay respuesta. Izuku, intentó de nuevo. La cabeza de Izuku se levantó ligeramente al oír el nombre que usaron. Aizawa parecía aliviado, pero también herido. Izuku no sabía qué hacer. Pero entonces Eri se acercó a él y le tomó la mano. Curiosamente, le ayudó. Se sintió más tranquilo. ¿Ese es tu nombre?, preguntó Aizawa. Izuku asintió. Las cosas se habían complicado mucho más, y Aizawa lo sabía. Se pasó ambas manos por la cara, con los codos apoyados en el escritorio. El caso del secuestro de Izuku Midoriya, 10 años atrás. Sin información, sin testigos, sin pistas, sin indicios, y ahora, 5 años después, aquí estaba, 15 años. Vivo, lo que significaba que había sobrevivido en ese lugar durante 5 años. Probablemente torturado. Antes de dar clases en la UA, Aizawa había participado en la resolución de casos policiales complejos, por lo que tenía fuertes vínculos con el departamento. El caso de Midoriya había sido uno de los más difíciles. Permanecía sin resolver hasta el día de hoy. Aizawa nunca imaginó que el niño desaparecido pudiera ser este. Pero ahora, al mirarlo, el pelo verde, las pecas, esos ojos verdes, era evidente. Había cambiado mucho. Aún así, parecía una excusa. Incluso después de 5 años, debería haberlo reconocido. Debería haberlo hecho. Sensei, una voz habló desde la primera fila. Era Mashirao Ojiro. ¿Qué está sucediendo? Aizawa miró a sus estudiantes, luego a Bakugo, quien todavía estaba mirando a Izuku como si fuera a desaparecer. Aizawa dejó escapar otro suspiro. Debía de ser el 10º del día. Incluso para él, era un récord. Disculpe, este niño fue rescatado recientemente del villano maestro, quizá lo haya visto en las noticias. No sabíamos quién era ni qué le pasó en ese centro. Hizo una pausa para recomponerse. Luego, mirando a sus alumnos a los ojos, dijo. Pero gracias a Bakugo, por fin podremos entenderlo. Aún no puedo confirmar nada, pero es probable que este niño se quede en la UA una temporada. Ante eso, la cabeza de Bakugo se levantó. Izuku, por otro lado, parecía aún más confundido. La clase está cancelada por ahora. Lamento que hayas tenido que presenciar esto. Necesito informarle a Nezu sobre todo. El aula estalló en murmullos cuando Aizawa, Izuku y Eri se marcharon una vez más. Todos los demás permanecieron confundidos, interesados y completamente intrigados. Más tarde, después de que el caos se calmó y Nezu fue informado, Aizawa finalmente se desplomó en la sala de profesores con una taza de café.
Izuku se mantuvo aislado en un rincón oscuro de la habitación, intentando pasar desapercibido. Estaba presa del pánico, sintiéndose responsable de haber causado una escena. Se encogió en sí mismo, abrumado por la culpa. Eri intentó consolarlo, pero él se apartó. En cambio, se sentó al lado de Aizawa, dándole espacio a Izuku. Señor Aizawa, ¿qué va a pasar con? Dudó Izuku. Aizawa la miró y pasó suavemente una mano por su cabello. Le informaremos a su madre que está vivo. Luego, ya veremos. No sé qué futuro le deparará, pero ojalá sea el mejor. Miró a Izuku, todavía acurrucado en la esquina. Le dolió ver al muchacho culparse a sí mismo, a pesar de todas las garantías de Aizawa. Madre, Eri preguntó inocentemente. Sí, tiene madre. No dio más explicaciones, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Eri no volvió a preguntar. Simplemente bebió su chocolate caliente. El salón estaba tranquilo. Aún así, seguro, la abrumadora mañana se desvaneció bajo la calma. Finalmente, Izuku comenzó a relajarse. Estar en un rincón lo tranquilizó. Estar en la oscuridad lo tranquilizó. Pero no ser castigado, lo confundía. ¿Por qué pudo causar conmoción y no ser castigado? ¿Por qué podía ser egoísta y aún así recibir bondad? ¿Por qué su preocupación era tan sincera? ¿Acaso no querían algo a cambio? Ojalá lo hicieran. Así sabría qué esperar. Al menos entonces no tendría miedo de que se fueran. Una herramienta útil es mejor que una muñeca bonita. Eso era lo que había aprendido. Mientras estaban sentados, sin hacer nada en particular, la calma regresó lentamente, hasta la siguiente conmoción. Un niño problemático, en verdad. Cuando Present Mickey irrumpió en la habitación, tan fuerte como siempre, sobresaltó a Izuku, quien levantó la vista y gritó. La luz, el cabello dorado, esa sonrisa, vomitó. Los recuerdos regresaron a mi mente, los experimentos, el dolor, esa voz. Esta vez ni siquiera el regreso de la oscuridad ayudó. Él convulsionó. Nunca había reaccionado así antes. Lo odiaba. Cada segundo. Si ser rescatado significaba esto, estremecerse ante un solo recuerdo, entonces habría preferido quedarse en las instalaciones. Al menos allí, todo seguía una rutina predecible. Sin sorpresas, sin esperanza, sin sentimientos, sin traición. Y entonces, se desmayó. Present Mick no tenía ni idea de que los chicos estaban en la sala. Se suponía que la clase seguía en curso. Cuando entró, todo sonrisas y energía, iluminando la sala y gritando su saludo característico. No esperaba un grito a cambio. Entró en pánico y se giró, buscando la fuente. Aizawa ya estaba corriendo hacia Izuku, gritando para que apagaran las luces. Present Mick lo hizo instintivamente. Eri también corrió hacia Izuku. Mick estaba confundido, pero lo siguió. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No lo sabía. Lo siento. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras se arrodillaba junto al niño convulsionado. Nunca había escuchado un grito tan intenso, ni siquiera de su propia peculiaridad. Aizawa lo apartó de un empujón. No por enojo, sino para tener espacio y ayudar a Izuku. También movió suavemente a Eri. Se tapó los oídos para no oír los gritos y sus propias lágrimas comenzaron a caer. Present Mick la abrazó y la meció suavemente aunque todavía estaba en pánico. Entonces, silencio. Aizawa había dejado inconsciente a Izuku. Lo levantó en brazos y corrió hacia la enfermería. Present Mick permaneció, sosteniendo a Eri, ambos temblando. Le acarició el pelo y la espalda, calmándola de la única forma que sabía. Se sentaron en silencio. Ambos necesitaban, desesperadamente, otro chocolate caliente. Cuando Aizawa regresó, sin Izuku, suspiró de nuevo. A este paso, iba a romper su récord personal de más suspiros en un día. Notó que tanto Eri como Present Mick se habían calmado. Sinceramente, le preocupaba que Eri se lo tomara mal, pero ver su sonrisa de nuevo lo tranquilizó. Quizás se había preocupado en vano. Aún así, se disculpó con ella y Present Mick por haber gritado antes. Está bien, era urgente. Tenías que cuidar al niño. Present Mick respondió sinceramente, pasándose una mano por su cabello rubio. Ni siquiera me di cuenta de que había gente en la sala. Las luces estaban apagadas y la clase seguía en curso. Debería haber tenido más cuidado. Incluso me advertiste que el chico tenía miedo de la luz repentina. Debió de estar muy afectado. Su voz sonaba abatida y cargada de culpa por haber asustado involuntariamente al niño. A Aizawa no le gustaba ver a Present Mick así. Se suponía que él era el triste, no él.
Era inevitable que pasara, y, sinceramente, debería haber puesto un cartel en la puerta que dijera algo como, no grites ni enciendas las luces. Los dos nos equivocamos, ojalá no queden daños permanentes. Habló en voz baja, tratando de aliviar la culpa que pesaba sobre los hombros de su amigo. Aizawa se sentó junto a Eri, todavía sintiéndose mal por haberla dejado en un estado tan confundido antes. ¿Estuvo rico tu chocolate caliente?, preguntó. Ella sonrió y asintió. Sintió una oleada de alivio. Aunque ya se había disculpado antes, se sintió obligado a hacerlo de nuevo. Está bien, ella dijo, sonando un poco más madura que su edad. Era urgente. No me lastimé, solo me sentí un poco abrumado. Pero soy fuerte. Sonrió con orgullo. Aizawa no pudo evitar estirarse y alborotarle el cabello. Ella rió suavemente ante el gesto. Si dices que estás bien, eso está bien, pero recuerda, si algo te duele, siempre está bien decirlo, le recordó con dulzura. Eri dejó de balancear los pies y miró la taza aún caliente en sus manos. Lo sé, pero no estoy herido, solo espero que Izuku esté bien. Present Mix se giró levemente, intentando, sin éxito, ocultar sus lágrimas. El intercambio tranquilo y sincero entre ambos fue demasiado dulce para su corazón sentimental. Aizawa se dio cuenta, pero no dijo nada. Probablemente porque ya estaba agotado por el caos de la mañana, aunque solo eran las 10 de la mañana. Deseaba en silencio que el resto del día transcurriera sin más problemas. Realmente, lo esperaba.